Buenos días, Daniela. Buenos días, Joan Sebastián. ¿Me escuchan bien? Buenos días, profe. Sí, señor, sí se escucha Buenos bien. días, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Aquí por Zoom he tenido dificultades con Cisco. La vez pasada fue igual. Entonces, bien, pero vamos a continuar. Hagámoslo como de costumbre con la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos has regalado. Gracias porque nos has permitido trabajar durante la semana y llegar ya al fin de semana. Bueno, seguimos trabajando, pero con la idea de compartir más en familia. Bendícenos, bendícenos con el alimento, la salud. Ayúdanos y enséñanos a ser más solidarios con las personas que necesitan de nuestra ayuda. Vamos a decir el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un momento, entonces, nuestro salmo. Vamos a compartir acá. A ver, un momento, por favor. Leo el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Agradezco la participación en la oración y comenzamos nuestra clase del día de hoy de retórica como el arte de hablar en público. ¿Me escuchan bien? De nuevo, pregunto, por favor. Sí, señor. Bueno, gracias, Sí, Cari. señor. Muchas gracias. Bien. Debo hablar con las personas que manejan audiovisuales en la universidad. Ayudas para que logre solucionar lo de Cisco, a ver qué es lo que sucede. Bueno, porque tenemos el link, pero no le puedo, cuando inicio la clase, me sale allí que debo registrar algún problema, alguna cosa que no deja que continúe. Pero tengo otras clases y sí las he logrado dictar por Cisco. Bueno, quiero comenzar hoy, vamos a continuar con las exposiciones, pero antes de las exposiciones sobre las 21 leyes irrefutables del liderazgo de Maxwell, eh,
voy a presentar una lectura como de reflexión. Ya les muestro. Es la historia de Demóstenes. Voy a leer, muy conocido el caso de este personaje. El joven Demóstenes soñaba con ser un gran orador. Sin embargo, este propósito parecía una locura desde todo punto de vista. Su trabajo era humilde y de extenuantes horas a la intemperie. No tenía el dinero para pagar a sus maestros ni ningún tipo de conocimientos. Además, tenía otra gran limitación: era tartamudo. Demóstenes sabía que la persistencia y la tenacidad hacen milagros, y cultivando estas virtudes, pudo asistir a los discursos de los oradores y filósofos más prominentes de la época. Hasta tuvo si me colaboran, por favor, apagando su micrófono para que no haya retorno. Repito el último párrafo. Demóstenes sabía que la persistencia y la tenacidad hacen milagros, y cultivando estas virtudes, pudo asistir a los discursos de los oradores y filósofos más prominentes de la época. Hasta tuvo la oportunidad de ver al mismísimo Platón exponer sus teorías. Ansioso por empezar, no perdió tiempo en preparar su primer discurso. Su entusiasmo duró poco. La presentación fue un desastre, fue un gran fracaso. A la tercera frase fue interrumpido por los gritos de protesta de la audiencia. ¿Para qué nos repites 10 veces la misma frase?, dijo un hombre, seguido de las carcajadas del público. Hable más alto, exclamó otro. No se escucha. Ponga el aire en sus pulmones y no en su cerebro. Las burlas acentuaron el nerviosismo y el tartamudeo de Demóstenes, quien se retiró entre los abucheos sin ni siquiera terminar su discurso. Cualquier otra persona hubiera olvidado sus sueños para siempre. Fueron muchos los que le aconsejaron y muchos otros los que lo humillaron para que desistiera de tan absurdo propósito. En vez de sentirse desanimado, Demóstenes tomaba esas afirmaciones como un gran desafío, como un juego que él quería ganar. Usaba la frustración para agrandarse, para llenarse de fuerza, para mirar más lejos. Sabía que los premios de la vida eran para quienes tenían la paciencia y persistencia de saber crecer. Tengo que trabajar en mi estilo, se decía a sí mismo. Así fue que Demóstenes se embarcó en la aventura de hacer todo lo necesario para superar las adversas circunstancias que lo rodeaban. Se afeitó la cabeza para así resistir la tentación de salir a las calles. De este modo, día a día, se aislaba hasta el amanecer practicando. En los atardeceres corría por las playas, gritándole al sol con todas sus fuerzas, para así ejercitar sus pulmones. Mas, entrada la noche, se llenaba la boca con piedras y se ponía un cuchillo afilado entre los dientes para forzarse a hablar sin tartamudear. Al regresar a la casa, se paraba durante horas frente a un espejo para mejorar su postura y sus gestos. Así pasaron meses y años antes de que reapareciera de nuevo ante la asamblea, defendiendo con éxito a un fabricante de lámparas, a quien sus ingratos hijos le querían arrebatar su patrimonio. En esta ocasión, la seguridad, la elocuencia y la sabiduría de Demóstenes fue ovacionada por el público hasta el cansancio. Demóstenes fue posteriormente elegido como embajador de la ciudad. Su persistencia convirtió las piedras del camino en las rocas sobre las cuales levantó sus sueños. Ánimo, tú puedes. Solo siendo persistente conquistarás tus sueños. Bueno, tomo esta lectura para el inicio de nuestras clases, de nuestra clase del día de hoy, la historia de Demóstenes. Bien. Ahora presento el listado, como vamos en el que vamos trabajando, de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. He querido iniciar la clase
retórica como el arte de hablar en público, con una introducción sobre el liderazgo. Tal vez, Profe, yo quería hacerte una pregunta con base a eso. si me permites terminar y con mucho Porque tú gusto. no sabes, pero, yo escuché en la clase pasada que tocaba unos ejemplos, ¿sí? Pero pues, yo tengo unos ejemplos, pero, Hola, Evelyn. ¿Eres tú quien está hablando? Evelyn. Es que no. Dime que ahora otra vez qué es lo que me estabas comentando, por favor. Tienes apagado tu micrófono, Evelyn. Evelyn Jiménez, me parece, ¿eras tú quien estaba hablando, por favor? Bueno, ¿los demás compañeros escuchan? Sí, Sí, señor. Es profe. que, Sí, señor. sí, disculpen, no, muchas gracias. No, Sí, profe. Sí. no entendí que era la inquietud de Evelyn y le estaba diciendo que si me permitía terminar la idea y con mucho gusto la escuchaba. Bueno, vamos a continuar mientras Evelyn de nuevo pidamos la palabra y con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, tengo aquí, no entendí cuál era la inquietud. Voy a presentar acá el listado de las exposiciones. La semana pasada presentaron Evelyn, que fue la primera persona que lo hizo, Evelyn, la ley del tope, y lo hizo también Daniela Andrea Palomar, ley del proceso, ¿no? Cristel, que tiene la segunda ley, no se pudo presentar por una excusa médica, una dificultad familiar. Entonces, voy a leer el listado para que se preparen, por favor, y ojalá podamos tener hoy las exposiciones de esas 21 leyes irrefutables del liderazgo de Maxwell. Profe, qué pena. Yo ya tengo la Dime. exposición. ¿Será que la puedo realizar? Pues Claro, realmente es una imagen. Pues si quieres, continúa y después de que esto yo sí, intervengo. correcto. Vamos en el orden. Entonces, tú presentarías la número 2 y luego continúan eh, Joan Sebastián Espitia Céspedes, la ley número 4, la ley 5, David Felipe Gómez, ley 6, Óscar Javier Barragán, ley 7, Juan Sebastián Soto, ley 8, Diego Felipe González, ley 9, Carol Daniela Guerrero, ley 10, Mauricio Esteban Bautista, ley 11, Juan Diego Vera, ley 12, Lady Yasmín Celi, ley 13, Alba Patricia Merchán, ley 14, Freddy de Ernesto Sarmiento, ley 15, Cari Mariana Mancera, ley 16, Paula Catalina Tamayo, ley 17, Jamie Alejandra Castro, ley 18, María Camila Peña, ley 19, Nicole Tatiana Morantes, ley 20, Gabriela Montiel Bonilla. En semana he asignado también la ley 21 y la conclusión. ¿Me recuerdan, por favor, si se encuentran aquí los compañeros? ¿A quién les encargué? ¿No? Bueno, vamos a iniciar. Estamos acá con Cristel, pero Cristel, espera un momento. Les voy a hablar de algo y se alistan, por favor, tú y los demás para la presentación. Recuerden que tenemos, o sea, todos vamos a presentar de las 3 páginas que, más o menos 3 o 4 páginas que tiene el texto sobre cada ley, hacer una presentación muy sencilla de lo más importante. Yo les decía con una diapositiva que explique y ya con ustedes, con sus palabras, presentan, ojalá con algunos ejemplos de los que coloca el autor Maxwell en su escrito para ilustrar la ley. Y también les pedí que se detuvieran a mirar cómo debe ser el discurso a partir de esa ley. ¿Listo? Ese es un trabajo que, pues, que no está en el libro de Maxwell, pero ustedes, desde esa perspectiva, les he pedido que lean cada ley, ¿cierto? De acuerdo con esa ley, ¿cómo debiera yo hablar al público? De acuerdo a la ley del tope.
que básicamente es que no debo colocar límites, ¿verdad? No debo ceñirme a unos límites muy reducidos, sino que debo ampliar el horizonte, la expectativa. La ley del proceso que ya presentó Daniela también y la ley del tope que presentó Evelyn Jiménez. Bueno, entonces recuerden siempre, pues presentar, ¿qué es lo que hay que hacer? Presentar cómo está la tesis de Maxwell en cada ley y luego tratar de, con sus palabras, explicar, de acuerdo con esa ley, cómo debo hablar en público. Bueno, una actividad antes de arrancar con las exposiciones de hoy. Existen diversas clases de poder, ¿no? En la clase pasada distinguimos entre poder y autoridad. Recuerden que decíamos a partir de unas diapositivas que quien tiene autoridad motiva a que las demás personas realicen algo, incluso se puede hacer en forma democrática, llegar a acuerdos, pero que las personas realicen esa actividad a gusto, ¿cierto? De buena gana, no obligados. Y esa actividad que realizan, todos están convencidos de que se realiza en beneficio del grupo, de la totalidad. Eso tiene que lograr el líder que tenga autoridad. Convencer a los demás, motivarlos de que eso les conviene, la actividad que van a realizar, que la realicen a gusto y que se demuestre que es para el beneficio de todos. ¿Qué sucede con el solo poder por el poder? El solo poder sin autoridad. Obliga a los demás a que realicen algo, coaccionándolos, no convenciéndolos, no motivándolos, sino hay que hacerlo como sea. Y no es tan clara la idea o la motivación que eso va a beneficiar a todos. El poder es el uso de la fuerza. Entonces habría que mezclar poder, pero un poder con autoridad, un poder con autoridad. Y aquí les quería mostrar, simplemente así comentar, sobre varias clases de poder. Poder legítimo, poder coercitivo y un poder que va más con la autoridad, con el liderazgo, el poder de referencia, el poder de recompensa, el poder de competencia. Voy a leer algo sobre cada uno, a ver dónde nos queremos ubicar. El poder legítimo forma parte intrínseca de todo puesto de administración. Cuando un individuo es nombrado automáticamente, adquiere cierto poder derivado del puesto. Es el que otorga el llegar a un puesto determinado. Tú tienes el puesto y pues tienes ese poder legítimo. Pero miremos ahora el poder, solamente el poder coercitivo. Lo detentan aquellos administradores que pueden aplicar castigos o sanciones a quienes no cumplen sus órdenes. Algunas de las formas más comunes de castigo son el descuento por nómina para sancionar una llegada tarde, por ejemplo. El informe oficial de reprimenda que se envía al expediente del individuo por haber violado una de las principales normas de seguridad o incluso el despido de la persona, ¿no? Es el que utiliza el castigo para poder manejar un grupo humano, ¿no? Viene ahora el poder de referencia. Se basa en la identificación de los subordinados con su supervisor. Si admiran a su supervisor, el poder del supervisor aumenta. Es lograr admiración. Si les desagrada, su poder disminuye. Cuando el líder posee poder de referencia, su personal lo aprecia y lo considera seguro y digno de confianza. ¿Cierto? Cuando es una buena persona y uno sabe que hace las cosas bien, se ha ganado la admiración de un grupo. El poder de referencia se llama eso. Sus subalternos confían en ellos y hacen lo que les piden. El líder no tiene por qué dar explicaciones para sus trabajadores. Una orden suya es más que suficiente, pero no basada en la coerción,
en los castigos, sino en que hay confianza en el líder. Se la ha ganado por el trabajo que ha venido desarrollando en la empresa. Entonces ya tenemos poder legítimo, ¿cierto? El que lo da el puesto, el poder coercitivo a la fuerza, el poder de referencia por admiración. Miremos ahora el poder de recompensa. Es el que detentan los líderes que pueden otorgar premios monetarios o físicos a los trabajadores que hacen las cosas como es debido. Entre las actividades de este tipo es posible mencionar las evaluaciones del desempeño, los aumentos de sueldo superiores al promedio general, las recomendaciones para promociones, la fijación del orden por seguir en la asignación de las tareas, ¿cierto? Es dar premios. Este es como el contrario del coercitivo. El coercitivo da castigos. El poder de recompensa da premios. El último, poder de competencia. Es atributo de los líderes a quienes sus trabajadores respetan por sus conocimientos prácticos y su experiencia. Los administradores de primera línea que saben cómo disminuir el papeleo, que pueden analizar, evaluar y sacar conclusiones para problemas difíciles y que poseen la experiencia para resolver los múltiples problemas diarios del trabajo, gozan del enorme privilegio de poder demostrar su competencia. A su vez, los trabajadores les impresiona esta capacidad de sus supervisores y por ello los respetan. El resultado es un aumento en el poder general de tales individuos. Si yo quiero convencer por medio de mi discurso, debo saber usar el poder. Primero el poder de la palabra, pero también ganarme la admiración de las personas que me escuchan. Y eso no se logra por un buen discurso, sino por la coherencia entre lo que se hace, lo que se dice y el éxito, ¿cierto? Buenos resultados en el tiempo. Un líder que ha hecho una buena alcaldía probablemente esté opcionado a ganar una presidencia de un país, ¿no? Porque ya hay algo, ya hay hay un pasado, hay una experiencia. Bueno, sin embargo, se dan casos como el del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, que de líder sindical pasó a la presidencia, pero son otros casos, ¿verdad? Y aquí también ha sucedido. Pero en general, cuando uno lee sobre el liderazgo, eso que uno va haciendo con el tiempo, las experiencias que va dejando, marcan el grupo y se va ganando en poder, sobre todo en poder de referencia y en poder de competencia. Recuerdo alguna vez que acompañé a una tía, que ya murió la tía, debido a un cáncer cerebral, y la acompañaba en sus diligencias porque necesitaba ver, ya estaba enfermita y necesitaba, había sido profesora de primaria toda la vida, profesora oficial, y necesitaba averiguar antes de la ley 100, antes de las leyes que crearon la CPS, quién atendía y dónde estaba todo el registro que llevaban de la salud y de pensión y demás pues, en su proceso laboral. Llegamos a la gobernación de Cundinamarca a preguntar eso. Ella había trabajado toda la vida en el municipio de donde somos nosotros, toda mi familia, de Cabrera, Cundinamarca. Y preguntamos allí, nadie sabía. Todos tenían información desde el 90. Ella había trabajado como desde finales de los años 70 y nadie tenía información. Entonces, pero dijeron, allí en la ventanilla, en el primer piso, los que conocen Secretaría de Educación de Facata, de Cundinamarca, en el tercer piso, que es educación, ahí está Pedro. No recuerdo el nombre de Pedro, el apellido, pero allá está Pedro. Y Pedro sabe, ¿no? Subimos con mi tía y encontramos a Pedro, un señor allí, ya anciano, de ojos azules, estaba sentado, como un sabio, ¿verdad? Y le hicimos la pregunta. Y nos explicó que de tal año a tal año de eso se ha encargado una empresa y de tal año a tal año había encargado. Entonces que seguramente los datos que mi tía necesitaba se encontraban en tal parte. Nos dijo todo. No se podía buscar en Google, no había esa información, pero Pedro sabía y ejercía un liderazgo
de referencia. Los demás le respetaban y nos sirvió muchísimo. Pudimos hacer la diligencia que teníamos que hacer. No necesariamente Pedro tenía el poder legítimo como por ser el secretario de Educación o el encargado de nómina, no. Era uno de los trabajadores allí, pero ejercía cierto poder de referencia. Qué bonito me parece, no sé ustedes qué opinen. Y se lo ganan, por ejemplo, los profesores, algunos, con tiempo, sobre todo de los que tienen más experiencia y llevan muchos años en la universidad o en los colegios, que se saben todo y conocen la respuesta a partir de la sabiduría que tienen de la experiencia, ¿no? Hay otras personas que quieren ganar poder solamente porque llegan al puesto de rector o de alcalde, pero no tienen el poder ni de referencia ni de competencia. Llegan por otros motivos. Lo tienen por poder legítimo, ¿no? Porque ganaron unas elecciones, por ejemplo, porque los nombraron en ese cargo, pero comienzan a ejercer un poder coercitivo, que es el más nocivo, o un poder de recompensa, que es el que utiliza, siguiendo lo que hablábamos la vez pasada, la autoridad paternalista, ¿cierto? Beneficiar, te conozco, te ayudo, te doy permisos, pero que no haya sindicato entre ustedes, entre los trabajadores. Y allí el discurso es muy importante. Si en mi discurso hacia mis subalternos, o mejor, en la nueva cultura empresarial, no se dice así, sino mis colaboradores, utilizo un poder, quiero ejercer fuerza desde el poder legítimo, porque yo soy el administrador, el coordinador, el encargado de la sección. Y peor aún, porque yo tengo el poder coercitivo y te puedo sancionar, te puedo echar del negocio o del trabajo. Tratar de convencer más bien por lo que yo soy. Y eso se nota en el discurso. ¿Cómo amenazo? ¿O cómo premio? O al contrario, muestro el camino, cómo lo pudiéramos hacer. Genero una forma de trabajo en equipo. Bien, esas son cosas que no se ganan de la noche a la mañana, ¿cierto? El poder de referencia y el poder de competencia. Hay que trabajar bastante, formarse. Les contaba el caso del expresidente de Avianca, Abramovich. En alguna entrevista él comentaba eso. Él conocía todos y cada uno de los puestos de trabajo en la empresa Avianca, que habían estado por lo más bajo y que llegó a ser gerente general. Entonces es una persona que tiene poder de competencia. Él sabe de lo que dice, sabe lo que hace y cuando pide algo, cuando solicita algo de algún colaborador, lo sabe, lo conoce, ¿verdad? Conoce muy bien el cargo. Lo mismo el director de orquesta. A uno le puede parecer muy fácil mover las manos y resulta que es uno de los cargos que tiene más estudio, uno de los oficios, de las profesiones con mayor tiempo de estudio que se necesita. Primero porque debe conocer bien, muy bien, al menos un instrumento, pero debe conocer también todos los otros instrumentos para que todo funcione. Entonces, esto se relaciona con nuestra materia de retórica. ¿Listo? Pensemos ya, saquemos conclusiones. Mi discurso no puede ser de amenaza. El tono del discurso. Por eso últimamente algunos discursos oficiales, incluso en defensa de, pues en casos por acusaciones, por malversaciones, por corrupción, y me parece que no es la manera de crear empatía por medio de un discurso de defensa, pero puesto de una forma agresiva, de una forma coercitiva, amenazante, ¿no? Porque puede mostrar esa inseguridad. Bueno, ¿qué opinan de esto con lo que hemos iniciado? Iniciamos con Demóstenes, en la antigua Grecia, que quería hacerse un nombre, ser famoso a partir de un buen discurso, lograr convencer. Recuerden que ya vimos otro caso en la primera clase, el diálogo entre Glaucón y Sócrates, que reporta no Platón, sino Jenofonte. Y allí primero nos decía que tenemos que prepararnos bien. No podemos aspirar a un cargo público, ¿cierto? A ganarnos el favor de la gente solamente para que nos aplaudan y tener, como algún expresidente, recuerdo que dijo que quería ser presidente para poder ser expresidente, ¿cierto o no? Pero entonces, ¿qué hago como presidente? Importante saberlo.
Y vimos allí prepararse muchísimo, conocer la gente, ir avanzando poco a poco y no buscar el privilegio, los honores, solamente por lo que son, por privilegios y honores, sino por el beneficio que traen a la comunidad. Hemos hablado aquí entonces de Glaucón, de Sócrates, hablamos de Demóstenes y hoy las clases de poder, ¿listo? Especialmente el poder de recompensa, el poder de competencia, el poder de referencia, poder de competencia, poder de referencia. Y sobrepasar, no quedarnos solamente con el poder legítimo, mucho menos con el poder coercitivo y el poder de recompensa. Bueno, interesante, por favor, ¿qué opinan? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Pues yo creo que inicialmente, pues para dar un buen discurso es indispensable conocimiento. O sea, tener pleno conocimiento del tema, estructurarlo y con la práctica, como dicen, como se dice, con la práctica se hace el maestro. Perfecto. Freddy, aquí tomo nota de todo lo que ustedes van comentando. Perfectamente. Y lo hemos dicho en la primera clase también. Conocimiento del tema. Tiene que ver con lo que hemos hablado, más con el caso de Glaucón y de Sócrates. Recuerden de la primera clase. Este muchacho quería ser el jefe en la ciudad, quería ser el líder, pero no estaba preparado, no conocía. Quería solo los votos, quería un bienestar para él, pero entonces, bien lo que dice Freddy, prepararse muy bien. Es la primera enseñanza de Sócrates, a través del diálogo, de la ironía. Y luego, ¿cómo? Ese sería el qué, ¿cierto? Hay que saber qué. Y luego el cómo, dense cuenta todo lo que hizo Demóstenes para lograr ser lo que le reconoce la historia, un gran orador de la antigüedad. Bueno, bien, si les parece, entonces comenzamos ahora sí nuestros leyes. Continuamos entonces con Cristel Vanessa Triana León. Entonces tienes la palabra, ya puedes compartir y te escuchamos. Listo, profe. Dame un segundo. Muchas gracias, Cristel. Ahí ven la pantalla, profe. La Madre Teresa y la Princesa Diana, sí. Sigue, por favor. Listo. Bueno, entonces, bueno, mi tema es la leyes irrefutables de Maxwell sobre el liderazgo. Me tocó la segunda ley. Y bueno, les traigo aquí la imagen donde ven a la Teresa Madre de Calcuta y a la Princesa Diana. Entonces quiero leerles como un pedacito del texto que me pareció súper chévere y ya seguimos. Dame un segundito. Ahí ven la pantalla o siguen viendo la presentación, profe, ¿me confirma? Sí, la vemos, sí. Sí se Listo, lee. listo, perfecto. Entonces, yo quise subrayar este título porque, pues, como es el principio, como el abrebocas de lo que vamos a ver, entonces, bueno, pues va a leer. Si usted no tiene influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo mide, pues, la influencia? La siguiente historia responde a esta pregunta. A finales del verano de 1997, dos hechos extraordinarios ocurrieron a menos de una semana que sacudieron el mundo: la muerte de la princesa Diana y la Madre Teresa de Calcuta. A primera vista, las dos mujeres no podían ser más diferentes. Una de ellas era una esbelta, joven y encantadora princesa de Inglaterra que se desenvolvía en la más alta sociedad. La otra, ganadora del Premio Nobel a la Paz, era una pequeña y anciana monja católica nacida en Albania que servía a los MS pobres de Calcuta, India. Lo increíble de esto es que ambas causaron un impacto muy similar. Bueno, según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail en Londres, la princesa Diana y la Madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar respectivamente a las personas más humanitarias del mundo. Esto es algo que no sucede al menos de que se tenga mucha influencia. ¿Cómo alguien como Diana llegó a ser considerada en la misma forma que la Madre Teresa de Calcuta? Em, Ella mostraba el poder de la ley de la influencia. Entonces, pues, bueno, aquí ya empieza como a ver o empezamos a tener como las palabras claves, la influencia y cómo se podría realizar. Vamos a ver como lo que la gente cree que es la influencia, como que se percibe. Ay, espérame, profe, que estoy un poco perdida acá. Ahí ven, ¿siguen viendo mi pantalla?
Sí, sí, correcto. ¿Sí? Ok, pues realmente era un texto muy largo, entonces se los voy a resumir. Entonces, bueno, Diana capturó la imaginación del mundo. Entonces, en poco tiempo, cuando la princesa Diana se hizo, pues se casó con el príncipe, todos los ojos del mundo estaban en ella. Ella no le gustaba como ser quien era y, pues tener este título, pero poco a poco empezó a cambiar o a considerar este título que tenía para bien de otras personas. ¿Qué hizo? Empezó a seguir y a causar hacer actos de caridad. Entonces, ella ya después del tiempo, después de ser una vocera, ya empezó a ser una catalizadora y hacía recaudos en los fondos y con el tiempo, pues claramente influenció a políticos, a artistas, a agentes pues, del Estado que tenían muchísimo poder para que esto se pudiera realizar. Ella también estuvo como en la investigación del SIDA, pues ella realmente antes de leer esto para mí era un icono porque me parecía que su función había sido muy buena. Recuerdo una imagen en donde había muchas personas, niños con SIDA, y a ellas no les importaba tocarlos. Aquí en este entonces tenía como una característica de que si alguien tocaba a una persona que tuviese SIDA, entonces se le iba a contagiar. Entonces ella realmente cogió su imagen como una influencia para ayudar a otras personas, ¿sí? Y esto pues realmente es un líder. Ella después de el surgimiento de un líder, pues digamos que aquí en el libro nos dice que cuando se divorció en 1996 del príncipe Carlos, ella aún quitándole el título de princesa, ella siguió siendo una líder. Ya la gente realmente no la veía como la esposa del príncipe, sino como la princesa Diana por lo que fue, por lo que hizo y por lo que logró hacer. Perdóname, mucho tiempo después, aún después de que se muriera, cuando hubo su muerte, em, la muerte y el funeral de ella se logró traducir a más de 44 idiomas. Entonces, después de todo lo que realizó para ella, realmente era un ícono del mundo. Bueno, entonces aquí ya vamos a los 5 mitos sobre el liderazgo. Entonces, el libro adopta 5 mitos, en donde pues yo se los voy a resumir rápidamente. Entonces el primero es el mito de la gerencia. Entonces, pues él decía que un mito mal entendido es que la gerencia tenía pues el mismo título de liderazgo, que pues porque en muchos libros decía esto en muchos tiempos, pero realmente el liderazgo consiste en influir a la gente para que siga el líder, mientras que la gerencia enfoca el sistema de procesos en mantenimiento. Entonces, acá él daba un ejemplo que pues realmente decía, a veces hasta el mejor gerente es como aquel muchacho que pasea un perro grande y espera ver dónde quiere ir el animal para entonces llevarlo allá. Los gerentes pueden mantener el rumbo, pero no pueden cambiarlo. Para cambiar el rumbo, las personas deben ser influenciadoras. Entonces, pues realmente es muy bueno. Yo creo que todos hemos tenido un gerente y ellos simplemente quieren como que la empresa siga en su funcionamiento, pero realmente un líder es el que cambia la visión pues para lograr nuevos objetivos. El segundo es el mito del empresario. Muchos creen que los vendedores y los empresarios son líderes. Aquí daba un ejemplo de un ingeniero, de un vendedor que se llamaba Pompey. Él era un gran emprendedor exitoso y, pues vendedor, vendía grandes inventos y cosas extraordinarias que pues logra hacer una cantidad de millonadas extraordinaria, pero realmente él solo vendía, no era un líder. Em, eh, Él podía persuadir a la gente en el momento para que lo compraran, pero nadie no podía influenciar para que lo siguieran. El mito del conocimiento. El conocimiento es poder, dijo Francis Bacon. Mucha gente cree que el poder es la esencia del liderazgo. Naturalmente, suponen que lo poseen conocimiento e inteligencia. Los que poseen conocimiento e inteligencia son líderes, pero realmente no. El coeficiente intelectual no es necesariamente equivalente al liderazgo. Entonces él colocaba aquí un ejemplo sobre pues muchas universidades muy importantes del mundo en donde hay gente que es de ciencia, de filosofía, pero que pues podrían hacer gráficas exorbitantes, pero jamás se veía que fueran un líder, que
esto que ellos inventaban o que su vida diaria era la ciencia no influenciaba en otras personas. Entonces, pues aquí él dice que equivalentemente el coeficiente intelectual no es igual al liderazgo. El cuarto es el mito de precursor. Otro concepto erróneo es que todo el que esté enfrente a la multitud es un líder, pero el ser el primero no siempre es el ser un líder. Aquí colocaba pues el ejemplo de una expedición y pues como apunte, para ser líder una persona no debería ir al frente, sino que también debe tener gente que intencionadamente viene detrás de ella, sigue su dirección y actúa con base a su visión. Entonces, de pronto aquí también podemos colocar lo que tú decías, que un buen líder simplemente realiza como manda algo, digámoslo así, y pues sus subalternos o compañeros pues lo siguen porque ya han visto que cada cosa que esa persona manda realmente lo tiene un propósito y siempre funciona. Quinto, el mito de la posición. Muchos creen que pues el concepto de la posición en cuanto a que pues si yo tengo un cargo más alto que el otro, voy a tener pues, una influencia dentro de los que yo mando. No es una posición lo que hace al líder. El líder es quien hace la posición. Em, bueno, entonces acá pues aquí colocaban liderazgo sin fuerza, daban como un ejemplo de liderazgo sin fuerza. Entonces, aquí él decía em, que no había empresa que tuviera un liderazgo más intenso que la iglesia. ¿Por qué? Pues un líder no tiene fuerza o influencia, no es eficaz. Es decir, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. En la milicia, los líderes pueden utilizar su rango y si todo lo demás falla, se manda a la gente a la cárcel. Es decir, o sea, si ellos tienen un cargo superior y mandan a unas personas a hacer algo erróneo, pues el que paga no es el líder, la persona que los envió. En los negocios, los jefes tienen una tremenda fuerza en forma de salario, beneficios y emolumentos. La mayoría de los seguidores son muy poco cooperadores cuando su sustento está en juego. Sin embargo, en las organizaciones voluntarias como las Y hay iglesias, lo único que exposiciones. funciona, ¿perdón? Por favor, compañeros y compañeras, silenciemos los micrófonos para que pueda continuar su exposición, Cristel. Ok, sigo. Entonces, aquí decía que lo único que ayudaba a los líderes es la influencia realmente. Los seguidores en organizaciones voluntarias como son la iglesia no pueden ser obligados a subir a bordo. Realmente, pues en tu negocio o en una empresa a ti te pagan. En la milicia, pues realmente también siento que es algo más de poder, pero pues en una iglesia jamás ha sido pago. Si tú no crees en tu líder y si ese líder no ejerce ninguna influencia entre nosotros, que pues en este caso sería Dios, pues nadie lo seguirá. De comandante a soldado raso. Entonces aquí es un caso súper chévere de Lincoln, en donde relata, bueno, entonces aquí les va a leer, la ley de la influencia no tiene que ver con Abraham Lincoln. Entonces realmente, les cuento rápidamente, en algún tiempo iban a combatir en la guerra de Black Hawk y ellos realizaron, bueno, entonces en este tiempo el que pudiera realizar una convocatoria para que bastantes personas fueron voluntariamente a la milicia, esa persona que los convocaba podía ser un capitán o pues una persona de un comandante. En este tiempo Lincoln lo que hizo fue pues, realizar esto, convocó a muchas personas y se convirtió en comandante. Resulta que él era un líder, pero realmente no sabía absolutamente nada de milicia. Entonces, pues él colocaba acá un ejemplo, que era que ellos tenían que pasar toda ¿cómo se le diría? Bueno, todo su ejército por detrás de una puerta, bueno, por en medio de una puerta. Y él no supo cómo decirle a la gente que, pues, que lo estaba siguiendo, cómo tenía que formarse para poder seguir. Él, pues, lo inventó, pero realmente él fue perdiendo su puesto porque no sabía estos términos y no, pues, no conocía de la milicia.
que hizo ello, entonces empezó a decir que porque era el capitán tenían que seguirlo y realmente pues en la milicia esto no funcionaba. Y a la final logró salir de soldado raso, realmente, de pasar a capitán a soldado raso, porque pues no tuvo el conocimiento para pues hacer que la gente que lo seguía pues siguiera lo que él necesitaba que hicieran, porque pues no tenía eh, los conocimientos de la milicia. Entonces aquí un apunte. El que cree líder y no tiene seguidores solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga, recuerde que el liderazgo y la influencia, nada más, nada menos. Eh, Listo, profe. Ahí ya acabó pues como lo que tenía para exponerles. Y en cuanto a lo que pues tú preguntabas, que era realizar pues como una comparación de cómo podríamos ser líderes para un discurso, realmente es muy difícil, ¿cierto? Porque tú, además de, aquí lo vimos, tener conocimientos, tener el poder. Una cosa es todo ello, pero pues otra cosa es que tengas un fundamento para que otras personas te sigan. Entonces yo creería que para tener un discurso, pues claramente debes llevarlo a un público de la manera en que ellos necesitan, ¿cierto? Entonces, pues tú sigues a una persona por una necesidad, hablemos de la iglesia. Tú sigues a una iglesia, a una, sí se diría iglesia, bueno, a algo religioso, por una creencia que pues hay veces, muchas veces, todas las personas necesitamos creer en algo, que algo más allá de nosotros interactúa o nos ayuda para, pues, para que pasen las cosas. Entonces, realmente es allí, cada persona tiene pues, su necesidad diferente y es muy complicado llegar a la necesidad de todos, ¿cierto? Entonces, bueno, y también quería decir que para mí un líder es el presidente, pues el expresidente Obama. Para mí él fue, o bueno, seguirá siendo un líder y sí, como un influente, porque realmente como que logró bajar muchas predicciones, digámoslo así, porque que un hombre negro no podía pues, ingresar a la presidencia, quién era él, además de tener pues, al mundo entero en sus manos posiblemente, seguía siendo muy humilde, bueno, digamos que hizo muchísimas cosas por las que cuales yo considero que él es un líder. Listo, profe. Muchas gracias, muy bien tu trabajo, Profe, Cristel Vanessa. Dime, no sé cómo dejar de competir. allí, a ver, donde dice, me parece ¿Play? darle, ahí sale dejar de compartir, dice, a ver, Está mira, a todo en ver. inglés, creo que. Bueno, listo. Excelente trabajo, Cristel. Muy bien. Y sí, cada uno pues trate de responder a esa pregunta después de la exposición o durante. eh, ¿Cómo aplicar esa ley? ¿Cómo debe ser el discurso entonces? Si yo aplico la ley, por ejemplo, la ley de la influencia, ¿no? Que es como lograr la motivación, pero a partir del conocimiento que decía Freddy también, ¿cómo logro convencer a los demás? Les cuento y se prepara, y voy a hacer un comentario y se prepara, por favor. Muy bien, Cristel. Se prepara Joan Sebastián Espitia con la ley cuarta. Todavía no compartas. ¿Estás aquí, Joan Sebastián? Sí, ahí está. Sí, profe, Ahí te ¿cómo vas? veo. Bien, Joan Sebastián, un momento, por favor, y ya te doy la palabra. Eh, Listo. gracias. Esta semana vi el caso en un documental en la RAI italiana de Napoleón, un programa muy bonito me pareció. Era como recreando la historia de Napoleón, quién era él, que fue emperador, ¿cierto?, de Francia. Y contaba que era un muchacho de una región retirada de Francia y que no tenía, pues, poder económico, no lo tenía. Se fue ganando poco a poco. Esa historia de los líderes seguramente nos puede servir a todos
como los que ha mencionado hace un momento Cristel, a la Madre Teresa, a la princesa Diana, a Lincoln, a Obama. ¿Qué pasó con Napoleón? Y lo mostraban allí. Resulta que pasó en la escuela militar, pero no fue el primer puesto. Entre 50, por decir algo, los datos que daban allí, entre 56 que se graduaron, él pasó de 48. Y ahí recordaba ahorita con lo que decía Cristel, no es por la capacidad intelectual. Imagínense, por delante de él hubo 47 estudiantes que se graduaron como él, con honores, con mejor posición, pero él logró el grado. O sea que no fue por conocimiento ni por desempeño militar, por lo cual llegó a ser lo que fue, sino fue por el ejercicio de su liderazgo, ¿no? Después, pues, fue demostrando poco a poco y fue ganándose la confianza de otros líderes, de otros militares de alto rango y fue subiendo y apostaba la propia vida. Acompañaba a los soldados que le correspondieron unas campañas militares muy difíciles en las que estaba segura la pérdida, pero él les decía, por ejemplo, a sus soldados, creo que en la campaña de Italia, ustedes no tienen ropa, no tienen botas, no tienen buena munición, pero Francia les va a recompensar con propiedades, les motivaba muchísimo y logró, y los soldados daban la vida por él, lo querían. Entonces se ganó el ejército, no por ser el mejor en cuanto a desempeño militar o en cuanto a conocimientos. Tal vez sí era un gran estratega, no recuerdo que lo hayan dicho, pero me llamó la atención eso, a propósito de los mitos que tumba en su discurso Maxwell, ¿no? Creer que que el liderazgo es gerencia, creer que es el empresario, creer que es el conocimiento, ya les dije el caso de Napoleón, creer que tiene que ser el primero en algo, si no, no se puede ser líder, creer que es la posición la que hace al líder, y no, decía, y lo decía muy bien Cristel, no es la posición la que hace al líder, como el poder legítimo que decíamos allá que por elección popular ya es líder, no, es el líder quien hace la posición. Bueno, bien, cosas para reflexionar. A veces tenemos unos preconceptos, unos prejuicios que resulta que no son liderazgo. Bueno, muchas gracias, Joan Sebastián. Muchas gracias, Cristel. Joan Sebastián, por favor, continúa con tu ley. Listo, profe, un segundo. Listo, profe. Entonces, pues a mí me correspondió la cuarta ley. Esta ley se llama la ley de la navegación. Básicamente la ley dice algo muy puntual y es que cualquier persona puede gobernar una embarcación, pero se necesita de un buen líder para que éste planee la ruta. Entonces, la ley en qué se enfoca, de qué se trata. Nos habla de Robert Falcon Scott, que fue un marín británico, el cual después de retirado comenzó a hacer expediciones. En ese tiempo se estaba como comenzando con este tipo de actividades, de explorar por lo menos el Polo Sur, el Polo Norte, como sitios que nadie se atrevía a ir, pues para esos momentos. ¿Por qué ponen a Robert Falcon Scott como ejemplo para esta ley? Se trata de que él, como les decía, él fue militar, entonces por ende él era el jefe como encargado de direccionar, de darle dirección a estas expediciones, ¿sí? Resulta que él hizo varias, bueno, hizo como 3, según lo que leía, en las cuales en algunas fue exitoso, excepto en la última. ¿Qué sucedió en la última expedición? Que ellos fueron, efectivamente, iban en una expedición hasta el Polo Sur, pero él
en este recorrido él no tuvo una buena planeación de lo que se iba a hacer, de dónde iban a llegar, de los instrumentos que iban a llevar, de los equipos, de los animales que iban pues a arrastrar los trineos en los que ellos se van. Entonces, ellos efectivamente llegaron. eh, Cuando llegaron, encontraron una bandera de Noruega, es decir, de otro expedicionista, que efectivamente, pues, este personaje, pues, le ganó a él como en descubrir este polo sur mediante estas expediciones. Entonces, la enseñanza que nos deja el relato pues, de Robert Falcon Scott, el ejemplo, es pues precisamente lo que les decía. Él efectivamente, él era el jefe de la expedición, pero resulta que él no hizo una buena planeación de su viaje. Esto que le acarreó consecuencias de que todo el equipo que lo acompañaba, pues lamentablemente fallecieron en la expedición. Él también falleció en esta expedición. Y pues nada, lo que se habla hoy en la actualidad de él se tienen como en dos versiones. Mucha gente lo tiene a él como un héroe, como una persona de gran capacidad, pues debido a todo lo que hizo, pero también se le critica por otro lado este tema de no haber tomado las decisiones correctas en los momentos oportunos, ¿no? Entonces se trata de que en cuanto a cómo lo relacionamos con la materia, es que precisamente cuando nos vamos a dirigir a un público, cuando nos vamos a expresar, debemos mucho antes de empezar a hacerlo, pues realizar una correcta planeación de lo que vamos a hacer, ¿no? Conocer muy bien el tema, informarnos sobre lo que vamos a hacer. En algún momento, pues también lo había dicho, el tema de hacer el uso correcto como de un vocabulario idóneo conforme a lo que uno va a expresar, ¿sí? Porque pues no, digamos que en todas las áreas de conocimiento no utilizan la misma terminología. Entonces, pues bueno, básicamente esto es lo que nos dice la ley de la navegación, que antes de ser jefes y todo esto seamos buenos líderes, que un buen líder es el que planifica todo antes es una persona que ya ha hecho un mapa de lo que va a pasar, a dónde va a llegar, ya él ha dimensionado en su mente las dificultades que se puede encontrar en el camino para asimismo, si se le presentan, pues ya tener una solución. Es decir, no encontrar las dificultades y como que empezar a buscar soluciones a partir de ese momento. No, él ya tiene una planeación, por lo cual él es posible que garantice el éxito pues, de lo que está haciendo. Entonces, pues relacionado a la materia, lo que les decía, hacer una muy buena planeación de lo que vamos a hacer, el tema que vamos a exponer, tener seguridad, tener criterio y nada, pues planificar, no sé, adversidades que se nos puedan presentar, tenerlas muy presente y pues nada, sacarlas adelante de la mejor manera, profe. Básicamente esto es lo que nos habla de esta ley. Muy bien, interesante toda tu presentación, Joan Sebastián, con el caso del señor Robert Falcon Scott, ley de la navegación, ¿no? Sí, señor. Es decir, según lo que comentas, que no es convencer a una persona un solo día. Ujú. Esto lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, conocimiento, preparación. Tal vez aquí al inicio, cuando comenzamos el curso, pudo haber una idea inicial en la mayoría, era cómo tengo que hacer el discurso, era el cómo, ¿no? El manejo de la voz, cómo hacer una introducción. Seguramente eso lo vamos a trabajar después, pero, pero estamos viendo que antes hay que revisar quién es el que hace el discurso, ¿cierto? El líder que se va a pronunciar, quién, a quiénes y cómo va a ser, ¿cierto? ¿Cómo va a planear todo? Bueno, tenemos mucha información para lograr hacer no solamente un buen discurso, sino ser oradores, como quería ser buenos oradores, como lo quería hacer Demóstenes. Entonces hemos visto
Joan Sebastián, la ley de la navegación. Que el discurso no se quede solamente en teorías, sino que muestre un camino, que tenga una aplicación práctica. Muchas gracias, Joan. Bien. Listo, profe, ya dejo. Ok, Joan. Por favor, continúa David Felipe Gómez y se prepara Oscar Javier Barragán. Se encuentra aquí David Felipe Gómez, por favor. Señor, profe, ya voy a compartir. Bueno, David. Y se encuentra también Oscar Javier Barragán. Bueno. Ahí se ve, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, a mí me correspondió la ley número 5, la ley de EFJ. Como una frase representativa de la ley, puse cuando un verdadero habla, la gente escucha. Bueno, acá les voy a mostrar un pequeño video de qué es la ley de EFJ. Un poco de la historia porque se llama EFJ. Bueno, entonces como tal, como lo vimos brevemente en el video, FJ era una corredora de seguros, de bolsa, perdón. Este comercial americano salió en los años 60, si mal no recuerdo, y quería representar que cuando una persona con experiencia habla, o cuando un líder de verdad habla, la gente escucha. Como lo vimos en la última parte, dice, cuando FJ no habla, la gente escucha. Bueno, acá otro comercial, de la igual, la misma mecánica. Bueno, entonces como tal, cuando un verdadero habla, la gente escucha. La ley hablaba de que un líder generalmente no puede depender de dos cosas, un líder impuesto o un líder verdadero. Entonces, en el texto hablaba que un líder verdadero era un líder innato generalmente o en formación, el cual debe tener unos comportamientos y unas características peculiares. Bueno, como tenía unas características peculiares, las cuales eran fáciles de verificar a simple vista, como que toda la gente le escuchaba, como la dice la ley en el título, como la seguridad que representaba. En el texto aparecía un ejemplo, el primer ejemplo era de un padre en una iglesia. Él pensaba que era el líder, pero cuando se sentó en la primera reunión que tuvo, se dio cuenta que solo era un líder impuesto, no era un líder verdadero. El padre vio cómo manejar la situación para que las cosas se hicieran, hablando con el líder verdadero y recomendándole al líder verdadero qué cosas hacer. Así el líder verdadero haría que se hicieran porque la gente lo escuchaba a él, más no al líder impuesto. Finalmente nos pasa muchas veces que en cualquier lugar que de trabajo, en un grupo de estudio, siempre encontramos un líder impuesto y un líder verdadero. Muchas veces no es porque él quiera hacerlo o no quiera hacerlo, el líder verdadero, sino porque innatamente ya surge. Bueno, acá puse una representación en la tabla de cómo es una diferencia de un líder por posición o impuesto por un líder verdadero. Generalmente el líder por posición habla primero, los líderes verdaderos hablan después, prefieren escuchar primero y después opinar. Necesitan la influencia del
del verdadero líder para que las cosas se hagan. A cambio, el líder verdadero solo necesita la propia influencia para que las cosas se hagan. El deseo o la decisión que tome el líder verdadero, pues se va a hacer. Los líderes por posición solo influyen en los otros líderes por posición. Entonces, como lo vemos en muchas empresas, el gerente general, por ser gerente general, influye en los otros líderes. Más muchas veces puede ser cualquier persona, un coordinador o el simple raso, puede ser, tiene un mayor poder, un mayor voto que todos los otros. Influyen en todos. Bueno, como tal, representé en la siguiente diapositiva ¿qué hace un líder verdadero? En el texto nos decía que tenía unas 7 cualidades que generalmente se cumplen todos los líderes. La primera de carácter, el carácter, ¿quiénes son? Entonces, cómo son con la gente, lo serios que pueden llegar a ser, lo diciente de cualquier palabra que pueda llegar a retumbar en los oídos de la gente. El segundo, las relaciones, a quienes conoce, entonces con quién se rodea, quién lo asesora o a quién asesora, las relaciones interpersonales, cómo lo ven la gente. En el tercero sería el conocimiento, qué es lo que saben, qué estudios ha tenido, dónde ha estudiado, así. El cuarto, la intuición, lo que siente. Muchas veces la intuición es algo innato o se forma por experiencia. Esto hace que un verdadero líder dé una mayor impresión, debido a que cuando toma una decisión y es muy acertada, atrae más seguidores y da más credibilidad a su discurso o a su actuación, a sus deseos. El quinto, la experiencia, dónde ha estado, qué problemas qué problemas ha afrontado, cómo ha hecho para solucionarlos, dónde ha trabajado, dónde ha conocido, dónde ha visitado. El sexto, éxitos pasados o lo que han hecho, qué éxitos han tenido. No sé, digamos, en el texto hablaba también de ejemplos de líderes, como buenos como malos, pero pues no se puede diferenciar si es un líder bueno o un líder malo, solo que se puede diferenciar que los deseos de ese líder eran para hacer bien a la gente o hacer mal a la gente. Muchas veces, pues, éxitos pasados podemos hablar como de Hitler. Hitler era una representación de un líder excepcional, una persona nacida de la nada y pues pudo manejar un país entero que casi acaba con medio mundo. Entonces, ¿qué éxitos pasados tenía? No podía uno decir cuándo comenzó a salir que tuvieron éxitos, pero cuando comenzó desde el principio ser soldado en la Primera Guerra, comenzó a surgir, a propagar su deseo, su pensamiento. ¿Y cómo lo hizo? Entonces, esos son los éxitos que van haciendo, van quedando y pues al contarlos van trayendo más seguidores. Como séptimo, la capacidad que puede hacer. Entonces, se muestra la capacidad del líder como en su, puede ser capacidad física, capacidad emocional, capacidad lógica, mostrar por qué él es el líder. Entonces, digamos, muchas veces, como lo pasamos al reino animal, el rey de la selva se supone que es el león, pero las capacidades que tiene el león no son muchas, no es que sea el mejor cazador del mundo. Hay mejores cazadores que el león, pero porque el león es el que puede mostrarlo. Entonces, la capacidad de la inteligencia. El león solo necesita mandar, van los leones a cazar, en teoría. Bueno, también diferencié que es ser líder a ser un jefe. Generalmente un líder no necesita estar en un cargo gerencial o tener personas a sus órdenes. Puede ser de un mismo nivel, pero pues él es el que manda. Y está un jefe, saber reconocer quién es el líder y pues acudir al líder para que las cosas se hagan, preferiblemente. Tiene comportamientos muy diferentes, ya que el líder impuesto muchas veces piensa y desea ser el líder. Y no es así. Uno no puede llegar a imponer ser un líder porque no refleja lo que debe ser. Igual, un líder
como lo decíamos, el conocimiento de un líder generalmente tiene un conocimiento del tema, del cual es impresionantemente como creíble. Uno no tiende a dudar de eso. Uno tiende a siempre a refutar las cosas, pero no a un líder inmediatamente. Le da una credibilidad a su habla que no hay un modo por qué dudar. Eh, También en el texto decía que de modo que uno no se debe preocupar por no ser el líder, aunque uno quiera ser un líder. Cuando uno le dan un cargo de coordinador, de gerencia, de estar a cargo sobre alguien o sobre mucha gente, no está mal sentirse que uno no es el líder, pero sí tiene que trabajar en serlo. Al final de cabo, no importa lo que sea el primero, cómo llegue la primera impresión, sino al final cómo uno se vaya a retirar. Entonces, digamos, estos días la universidad ha hecho varias conferencias de emprendimiento con varios líderes empresariales. Uno se da cuenta cómo encuentra la diferencia de un jefe de una persona joven o una persona joven con un liderazgo, una persona vieja normal o una persona vieja con una experiencia de liderazgo. En la capacitación que estuve con Jean-Claude Besudos, se notaba solo en el hablar cómo hacía que la gente le siguiera. No era manejando las palabras que él quisiera decir para que la gente lo siguiera, sino siendo él mismo, representaba ese liderazgo. Como final, puso una frase que me pareció bien interesante, que si camina solo, si se camina solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Generalmente un líder no trabaja solo. Un líder no dice yo voy a hacer. Un líder trabaja, nosotros vamos a hacer, vamos a llegar. Y muchos de los líderes que han pasado en la historia, uno se da cuenta que en los discursos casi nunca o muy pocas veces se refieren a ellos mismos como la única salvación, sino incluyen a la demás gente para que ellos se involucren y así tener un mejor desempeño. Listo, profe. Profe, está motivado. Gracias, qué pena. Muy bien tu presentación, David Felipe. Excelente trabajo con con los videos y con las diapositivas, con movimiento y demás. E incluso yo tomé fotos ahí de lo que ibas presentando. Les pido el favor que envíen esos trabajos por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ojalá en PDF para que los podamos tener y leer fácilmente allí en el grupo de WhatsApp, en el celular. Eh, Perfecto. La ley de Hutton que has explicado muy bien. Cuando el líder habla, los demás escuchan y lo mostraban muy bien en el video, ¿no? Escuchar, escuchar. O sea que no es solamente qué digo, creo que es una aplicación también. Es ya un momento, Leonardo, te contestamos. Por favor, si dices el link para anotarte o si gustas, por favor, Leonardo, coloca mejor el número de celular y ya te agrego, después de clase te agrego con mucho gusto o sea, me puede colaborar alguien, la persona que organizó el grupo en la primera clase, el grupo de WhatsApp. Eh, si nos pudieras ayudar ahí nuevamente, incluyendo al compañero que escribe en el chat. Entonces, no es solamente qué voy a decir, sino primero hay que escuchar para hacer un buen discurso. Hay que tomar tiempo, hay que analizar, hay que escuchar. Que la gente escuche lo que quiere escuchar, ¿cierto? Yo creo que es una de las primeras cosas en la oratoria. Si voy a hablar bonito de temas que yo manejo, pues me los escucharé yo mismo. Pero si antes, miren ese otro tip que estamos dando acá y que a partir de la ley de Hutton, si antes de dar el discurso me preparo muy bien en conocer, en escuchar las necesidades, los requerimientos, pues la gente va, si tiene sed, va a recibir el agua que necesita, va a recibir lo que quería escuchar, ¿no?
Entonces necesita de mucha preparación. Y no es conocimiento, mejor, sí no es información, no es solo información, porque hay gente que sabe mucho, pero hemos escuchado acá que no son líderes. Refiero un caso, el del Papa Francisco, ¿no? Ustedes lo ven, lo escuchamos, él habla en español y habla en italiano, a diferencia de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, incluso me parece de Juan Pablo I, que solo duró 33 días en el pontificado y hablaba, me parece, él hablaba alemán y francés, italiano, el cardenal Luciani, Juan Pablo I. Pero ustedes vemos que Francisco solo maneja el italiano y el español. Tengo entendido que él, sí, leyendo la biografía, él estuvo en Alemania, creo 1 o casi 2 años en Alemania trabajando en la tesis doctoral que hacía sobre un filósofo Rosmini. Pero entonces no terminó, no pudo terminar porque lo llamaron a otro encargo. Entonces, pero tal vez no se sienta muy seguro hablando en alemán. En cambio, Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo y el Papa Juan Pablo II tenían el don de lenguas, pero no porque lo tuvieran sin el esfuerzo, sino que se han preparado muy bien en cuanto a los idiomas. Tanto así que después de esos pontificados uno pensaba que el Papa tenía que saber muchos idiomas. Tenía que saber hablar en inglés, en alemán, incluso, por ejemplo, pues polaco, hablaba polaco, ruso. Creo que Benedicto también lo hacía. Este señor no necesitó de saber idiomas y sabe comunicar. Tienen el mismo poder, pero como autoridad puede ser más influyente Francisco. Es coherente. Todos lo escuchan, todos quieren sacar audiencia con él, ¿no? Y nos ha demostrado eso. No se necesita tener tanta información para ser el líder. Bueno, no quiere decir que sea un ignorante, no. Escucha, tiene sus asesores, pero lo que tiene que hacer de dirección lo hace muy bien. Oscar Javier, muy bien, David Felipe, me parece, Oscar Javier, no lo veo por acá. Confirmamos, entonces continúa, por favor, Juan Sebastián Soto. ¿Sí está Juan Sebastián? Sí, ahí está Juan Sebastián. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Juan, gracias. Sigue, por favor. Vale, profe, gracias. Es que estoy en el celular, entonces voy a compartir acá. Tengo las diapositivas. No sé si se puede compartir acá en un momento, por favor. Ya, profe, ahí se ve. Sí, Es que sí sí, me tocó así, qué pena, pero es que estoy en el trabajo, profe, qué pena. muy bien, Juan Sebastián. Ahí vemos todo y te Sí, escuchamos bien, sí. a ver si lo puedo girar. Un momento. Ya. Ok, profe, entonces, pues a mí me correspondió la ley del respeto. Entonces, pues a mí me parece importante hablar, pues ya como hemos venido hablando pues, del liderazgo, los líderes, bueno, de los líderes. Eh, Me parece que es uno de los factores más importantes para ser un buen líder, porque en todas las relaciones, pues, interpersonales, siempre es muy importante, pues, la comunicación y el respeto mutuo. Digamos, en cuanto a los oradores más importantes de la historia, siempre han sido personas que manejan
muy bien todos los aspectos del respeto en cuanto a la comunicación, en cuanto a su forma de expresarse. Y, ya, digamos, como veníamos hablando de la preparación que hacen las personas cuando va a recitar una charla o cuando va pues, a hablar frente a un auditorio. Para esto también es muy importante tener respeto, o sea, es muy importante pues la preparación, eh, adquirir el conocimiento de los temas de los cuales uno va a hablar, pero es muy importante también el respeto porque un auditorio o el público no adquiere ¿cómo decirlo? No recibe la información y no presta la misma atención y la misma importancia al orador si es una persona irrespetuosa en todos pues, los sentidos. O sea, digamos, si llega el orador y empieza un discurso, sí, y pues, digamos, empezando no saluda, pues es lo más básico. Entonces esto, pues cualidades en cuanto a la ley del respeto, para ser un buen orador y un buen líder, pues es importante ser consistente, ser puntual y ser receptivo. Me parecieron como los aspectos más importantes. Y, digamos, ser consistente en lo que uno dice, en lo que uno preparó. Ser puntual, pues claro, es una norma de respeto básica. Y me parece muy importante ser receptivo, porque es también así como siempre nosotros queremos expresar nuestras ideas y queremos que la gente pues nos escuche. También es una cualidad muy importante pues hacerlo, pues escuchar, o sea, ser receptivo y no solo escuchar como por encima, sino en serio pues captar la idea de lo que las otras personas pues nos quieren transmitir. Entonces pues ya creo que eso sería como lo más importante que tendría que decir sobre la ley del respeto, profe. Muy bien, Juan Sebastián. Te pregunto, Sí, señor. a partir de lo que has dicho de la ley del respeto, consistencia, puntualidad, receptividad, ¿cómo prepararías un discurso en el que tuvieras en cuenta esa ley del respeto? ¿Cómo prepararía un discurso? Bueno, profe, pues de antemano, pues me prepararía muy bien porque también es irrespetuoso pararse en frente de un auditorio y, perdón, ahí eco, profe, ya. Y, ¿en qué iba? Se me fue la idea. Ah, ya. Discúlpame, era yo el que tenía abierto el micrófono, ya lo Vale, apagó. profe, vale, tranquilo, vale, profe. Entonces, ¿cómo lo prepararía yo? Ok, pues sería consistente en cuanto a pues lo que preparé para decir, en cuanto a las ideas que quiero expresar, porque es irrespetuoso tener programada pues una charla, pues sí, tener preparado, tener que exponer y pues no estar preparado o pararse frente al auditorio y hablar solo con, con ideas vagas. Y esto, pues también sería claramente puntual siempre y no así lo prepararía, profe. Sí, creo que prepararse bien es como la señal más grande de respeto que puede tener un líder y un orador, pues. Correcto, muy bien, la Sí, puntualidad, ¿no? Muy bien, excelente sí. trabajo, Juan Sebastián. Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe. A ti, muchas gracias. Tal vez aquí cabría la pregunta también, que es en el mismo sentido. eh, ¿Qué no Sí, harías? No, a ti y en todos, para las leyes que siguen, ¿qué no harías? ¿Cierto? ¿Qué no debería pasar? Pero no, ya con lo que has dicho es sí. suficiente, es una Ah, ok. tarea grande. Bueno, vale, Gracias, profe. Vale, profe. gracias, Juan Sebastián. Perfecto. Vale. Sí, digo Ya dejo- que eh, eso, gracias. eh, Ok, digo ¿Ya? que sí, correcto. Gracias, Juan. Vale, profe. Digo que mm, podemos tomar la pregunta, o sea, ¿qué debemos hacer de acuerdo a la ley o qué no deberíamos hacer de acuerdo a esa misma ley? Entonces, Juan Sebastián nos ha presentado la ley del respeto. Pregunto si se encuentra Diego, si ya llegó Oscar Javier Barragán o continúa Diego Felipe González Charri con la ley número 8.
No está ninguno de los dos, ¿verdad? Por favor, Carol Daniela Guerrero Rodríguez. Sí, profe, ya Hola, permítame un Carol. momento. Bien, tú tienes la ley 9. Muy bien. Señor. ¿Ya la presento? Sí, por favor, sí, vamos adelante. Bueno, entonces ya. Como hicimos hace 8 días, voy a subir esta clase a YouTube y les paso el link, ¿verdad? Para que la tengamos allí. Sobre todo por las dificultades que han habido con Cisco, pero que tengan los que por algún motivo, excusa médica, otro motivo, no hayan participado en la clase, tengan la oportunidad de ver la clase. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, Carol. Y ahora. Bueno, ay, ¿cómo es que uno lo pone? Allá sí. Bueno, mi ley es la ley 9, la ley del magnetismo. Bueno, esta ley habla básicamente cuando una persona es el como líder de un grupo o de, digamos, una comunidad en general, ¿sí? Esta persona siempre tiene cualidades como son la comunicación, la iniciativa y la atracción. Esta persona debe ser una persona muy pulcra dentro, lo hablo, digamos, pulcritud, tanto intelectualmente como espiritualmente, ya que es la persona que, así mismo como lo dice la palabra, es un magneto para los demás como un imán. Entonces, todas las emociones y los pensamientos y su conocimiento que él refleja frente al grupo es lo que atrae a las demás personas, ¿sí? Entonces, él tiene que tener una excelente comunicación con todo el grupo, es una persona que debe ser muy abierta, tiene pues obviamente que tomar la iniciativa frente al grupo para poder, digamos, realizar diferentes actividades o metodologías, inclusive en problemáticas, cuando pues un grupo como todo grupo, como toda comunidad, tiene problemas, el líder es quien maneja la iniciativa para poder llegar a una resolución de conflictos y asimismo poderlo manejar. Y la atracción es lo mismo, digamos, que lo que él refleja, eso mismo atrae. Entonces, siempre es como un constante pensamiento en cosas positivas, cosas buenas, siempre que va a ser de riqueza espiritual y algo como muy robusto para mejorar el grupo. Esa es como la ley de atracción y la ley del magnetismo. Y como ejemplo, yo tengo un ejemplo de un grupo de fútbol americano que se llama los Cowboys de la NFL. Ellos eran de los años 60. Ellos tenían un presidente con la cual, bueno, ellos eran como el presidente era el gerente general del equipo y ellos siempre habían tenido una imagen muy limpia, ¿sí? Los jugadores eran o sea, eran los mismos jugadores eran individualmente muy parecidos a él. Siempre eran jugadores con fuertes valores, ellos eran muy impecables en su mismo juego, ¿sí? Ellos eran uno de los mejores equipos de fútbol americano en ese tiempo. Eran muy populares y muy respetados. En el año 1989 ellos cambiaron de director y los jugadores comenzaron a ser como a decaer. Cuando ellos cambiaron de director, los jugadores empezaron a decaer y algunos inclusivemente junto con el director, los jugadores y el director, se vieron incluidos como en problemas legales, ya que el director del equipo hacía como negocios clandestinos detrás de la imagen de los jugadores del equipo. El aspecto del equipo cambió tan drásticamente debido a la ley del magnetismo, tenían un mal líder, por eso el equipo cambió y se volvió un mal equipo. Así que el dueño que tenían no era una persona transparente, por lo cual ellos necesitaban en el equipo un buen líder con carácter y valores fuertes, tal como el director que tuvieron al principio. Solamente así podrían volver a traer personas con valores y cambiar completamente al equipo, pues gracias a la ley
del magnetismo. Muy bien, Carol. ¿Ibas a decir algo más? ¿O Señor. la respuesta a la pregunta sobre qué no harías, qué evitarías, de acuerdo con esta ley, qué evitarías, o al contrario, qué harías, qué tendrías en cuenta en el discurso? Bueno, ok, pues digamos, yo evitaría, obviamente, digamos, pues lo principal, como el plagio, ¿sí? Entonces, trataría, digamos, buscar mis propios conceptos, estudiar mucho sobre el tema para poder llegar bien preparada al relato o al discurso que vaya a dar, sea el tema que sea. Y, bueno, implementaría, sí, es el conocimiento, tratar de siempre tener muy buena energía, tener una buena comunicación, digamos, tanto con los receptores como el del público en general. Eso. Sí, muy bien. Pensaba en eso, en esa parte el optimismo, que el discurso, a pesar de todo, no pues, o sea, no la sonrisa pues en momentos de tristeza en un funeral, no, pero sí el optimismo, como el ver la luz y mostrar la luz al final del túnel, en la actitud que se manifieste, la forma de decirlo y que sí se puede, ¿cierto? No cosas Sí, irreales, pero como tú dices, una buena actitud. Que sienta que el líder, el orador debe sentir. Por eso, una cosa importante, y lo vamos a ver después, ya cuando estemos trabajando propiamente el discurso, cómo debe ser el discurso, debe tener en cuenta el contexto, el momento, ¿no? El momento en el que se realiza el discurso. Si es un evento, una muerte, una catástrofe, pues lógicamente ese debe ser el ambiente y de allí mostrar la esperanza de que va a haber un cambio sin ofender, sin decir aquí no pasa nada, ¿no? Eh, si, por ejemplo, las personas vienen de, no sé, de un partido de fútbol, de ver un triunfo o una derrota de la selección, pues eso debería tenerse en cuenta. No hablar y comenzar a, como si no pasara nada, como si las personas no estuvieran interesadas en un país como el nuestro, en el que el fútbol, perdón, mueve a muchísima gente, ¿no? Perdón. Pensaba también a propósito de la selección Colombia, con lo que tú estabas comentando. ¿Sería dificultad con el líder lo que llevó a malos resultados con la gestión de Queiroz? ¿Hubo un líder negativo que no, hubo varios líderes negativos que crearon desunión y se llegó a esos resultados negativos? ¿Será que ese es el trabajo que está haciendo ahora Rueda con la selección, convenciéndolos e invitando a líderes positivos o encargando la capitanía, por ejemplo, a líderes que sepan que no precisamente sean los mejores en el momento, pero que sepan atraer? No sé, dejo la inquietud, porque en esto pues son opiniones, ¿verdad? Excelente trabajo, Carol Daniela. gracias, profe. Bueno, eso, dale fin a la presentación. Eso, gracias. Muy bien. Me parece que alcanzamos a ver una ley más y la próxima vez continuamos y ya terminaremos la próxima vez con las leyes. Mauricio Esteban Bautista se encuentra. No, está Juan Diego Vera. No, profe, es que Mauricio me dijo que tiene como problemas de conexión. Ok, entonces él presentaría la próxima vez. Por favor, cuando no puedan ingresar a la clase, me envían por el personal o mejor por el correo institucional, mejor la excusa, la correspondiente excusa. Mi correo institucional lo voy a anotar aquí en el chat para que lo tengamos en cuenta, por favor. diespinosa@ucatólica.edu.co. Bueno, bien. Entonces continuamos. Se encuentra Juan Diego Vera. Buenas tardes, sí señor. Hola, Diego. Sigue, por favor. Listo, pues ya voy a compartir. Ya se está viendo. Aún no, pero dice ya, ley del círculo íntimo. Muy bien.
Bueno, profe. A mí me correspondió la ley número 11, la ley del círculo íntimo. Bueno, voy a comenzar con una historia. En sí, pues era una iglesia ubicada en el Skyline, localizada en el área de San Diego, pues de California. Y fue una persona que fue contratada para reunir un miembro pues con potencial y así poderle sacar buenos frutos a la iglesia. Él nos dice que cuando llegó a esta como que vio que habían buenas personas, pero no personas con potencial de ser líderes y tampoco eran fuertes mentalmente. Y pues él dice que las cambió en sí porque por más que les insistiera no les veía como ese entusiasmo a mejorar. Y resalta mucho que el potencial de cada persona en un determinado lugar, pues, lugar o en un entorno es muy importante, pues ya que si son fuertes, el líder podrá causar un gran impacto, pero pues si son débiles, el líder no podrá hacerlo. Y pues en esto consiste más que todo la ley del círculo íntimo. Bueno, pues ahí se divide como en tres fases al nuevo crecimiento. Como el primero es entendía pues claramente la tarea que pues esta persona tenía por delante, pues debería cambiar los líderes pues débiles de su empresa por líderes más eficaces y pues esa era la única forma así que él podría transformar pues la empresa y llevarla al otro nivel. Él habló mucho que él dividió pues su grupo de trabajo pues en tres tipos de personas. El primero era como pues eran como las personas organizadas, las cuales para él deberían ser mínimas. También las otras que tuvieran la capacidad de dirigir y obtener buenos resultados. Y las terceras eran como las personas que tuvieran un positivismo a la hora de trabajar y de subirle el ánimo pues a las otras. Pues acá él toma como ejemplo, después de que él renovó pues su empresa, en menos pues de 10 años, esta aumentó 3 veces el tamaño que tenía y el presupuesto que tenían antes eran de $800,000 y cuando después de que la tomara subió pues esta empresa a 5 millones al año de presupuesto. Acá toma unos puntos muy importantes, el cual es toda organización tiene un círculo íntimo. Él nos habla de un ejemplo en 1977, el cual es el equipo de los Marlins de Florida, un grupo como de jugadores fantásticos y pues todos eran muy buenos y pues reunir personas capacitadas y como detrás de un objetivo esto logró que pues los Marlins ganaran la Serie Mundial. También nos dice que los problemas no se solucionan siempre de una misma manera y resalta mucho lo del llanero solitario y pues acá toma como lo de su compañero indio, pues como lo que siempre dice que llegan a un pueblo, pues transforman como su estilo de vida, llegan a hacer cambios, pero pues esto es como muy ilusorio, pues no hay líderes al estilo de llanero solitario, pues pensando si esto fuera así, pues esta persona no está dirigiendo a nadie. Y también otra cosa muy importante, el líder siempre encuentra pues grandeza en el grupo y pues él ayuda a los miembros del mismo a encontrarla pues a sí mismo. Y también hay otro punto que es los mejores no hacen lo mejor siempre. Él acá toma un ejemplo pues de una persona que es como entrevistadora y pues está en ese mundo como del ciclismo y toma el ejemplo del Tour de Francia y pues él dice que sigue más que todo corredores desde cerca y él dice que el ganador siempre es el equipo más fuerte y pues acá toma algo que para mí parece muy importante y nos dice este no es el primero a terminar todos los días, pero siempre se halla entre los primeros cada día. Entonces, en sí el entorno por eso es súper importante.
Y por eso el valor de reunir a las personas adecuadas en un círculo íntimo, pues para buscar un logro es, yo creo que sería, lo sería todo. Y también nos habla de 5 tipos de personas para un buen círculo íntimo, y las cuales todas añaden un tremendo valor. Las primeras son el valor potencial, los que se forman a sí mismos, y nos dice que la primera capacidad de un líder debe tener es dirigirse y motivarse a sí mismo y mantenerse siempre a la mira de individuos que tengan un gran potencial. El segundo es el valor positivo, los que levantan la moral en la organización, pues los individuos que pueden levantar a otros y elevar su moral en una organización son muy valiosos y siempre van a ser una gran adquisición para un buen círculo íntimo. El tercero es el valor personal, los que levantan al líder. Y acá toma un ejemplo y nos dice que una vez un amigo a él le dijo, en la cima hay mucha soledad, de modo que es mejor que sepas por qué estás allí. Y pues esto es cierto, los líderes llevan una gran carga y cuando pues una persona está al frente puede convertirse en un blanco pues fácil o débil. Por eso no tiene que ir sola y por eso en la cima es bueno que vaya acompañada y siempre lleve una persona que esté ahí para ayudarlo y darle como esa motivación. El cuarto es valor productivo, los que forman a otros. Y acá toma otro ejemplo del comediante de radio Fred Allen, el cual es como un animador de televisión y pues él conserva su puesto en esta empresa ya que él busca nuevos talentos y para eso también es muy importante para el círculo íntimo, ya que siempre pues es necesario que hayan personas que valoren el talento de otros y busquen como eso único que hay en ellas y las lleven como al siguiente nivel. Y el quinto es valor comprobado, los que forman personas y que ayudan a formar a otras. Una de las mayores posesiones que un líder puede tener pues, en un círculo íntimo es llegar a formar grandes líderes y ya que eso produce un liderazgo multigeneral y, y también nos habla de la ley del crecimiento explosivo. Gracias a un buen grupo se puede llevar a una empresa o no sé, un emprendimiento al siguiente nivel. Y para finalizar, él nos dice que nunca dejemos de mejorar nuestro círculo íntimo. Y toma también a Ali la coca y dice que el buen éxito no procede de lo que usted sabe, sino de la gente que conoce y cómo se presenta usted mismo a cada uno de esos individuos. Hay muchas cosas ciertas en esta afirmación y él nos dice que de verdad él ha sido bendecido en su equipo de trabajo, pero él nunca como que ha terminado y nos dice que él continuará añadiendo gente valiosa cada década y mejorando pues su grupo de trabajo. Y nos dice que él, gracias a esto, encontró un gran potencial y se avanzó de confianza y que hoy en día la clave para pues llegar a otro punto o a mejorar es rodearse de gente que le aporte cosas buenas en su vida valiosas y pues esta es la única forma así que puede sucederlo a la ley del círculo íntimo. Y eso sería todo, profe. Gracias. Bueno, perfecto, perfecto. ¿Qué evitarías o qué harías, en cambio, para que se cumpla en tu discurso la ley del círculo íntimo? Pues, o sea, la verdad me pareció un texto como muy bueno. O sea, hasta para las pequeñas cosas de la vida, uno ve que si se rodea de gente como negativa o personas que lo ayuden a desviarse ese camino mal o bien, uno diga que no, lo pueden afectar y yo creo que evitaría eso, estar con gente que no me aporte cosas buenas. Ok, Diego, muchas gracias. Muy bien tu Listo, profe. trabajo. Excelente. Pensando en estas cosas, para terminar, ya quisiera proponerles de nuevo a Francisco, al Papa Francisco, un gran líder que no necesita tener toda la información en cuanto a idiomas, pero que habla muy bien el italiano y el español
y se defiende con el alemán y el inglés, pero pues casi no los pronuncia en público. Algo muy breve hizo en su visita a Estados Unidos. Bien, este señor fue capaz, Francisco, de defenestrar, así lo llaman, que es como, literalmente es como echar por la ventana al cardenal Angelo Becciu por un problema de manejo de dinero del Vaticano con una propiedad que estaban comprando en Londres, en Inglaterra. Este señor era del círculo íntimo de Francisco. Estuvo en Colombia en el año 2017 en la visita de Francisco y después lo nombró cardenal. Estaba encargado del culto de los sacramentos, se llama así en Roma, como un ministerio. Y sin embargo, cuando se supo, tomó la decisión de defenestrarlo y de sacarlo, bueno, más o menos cuidadosamente, porque no le quitó el cardenalato, pero le perdió la posibilidad de que esté en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco. Y está en un proceso jurídico actualmente. Es un señor, Francisco toma decisiones. Y a pesar de que se rodea de gente que seguramente es muy preparada, muy formada para lo que él necesita, cuando se da cuenta que no hacen lo que tienen que hacer, toma decisiones importantes, tratando de no afectar y no acabar con la persona, pero sí toma decisiones muy importantes. Y quería también corregir una información que di aquí hace un momento, ¿verdad? Algunos dicen, no, eso no es así, profe. Y es sobre la tesis doctoral de Francisco. Aquí ustedes lo tienen. En él influyó mucho Romano Guardini. Yo me equivoqué nombrando otro filósofo diciendo Rosmini, no, es Guardini, Guardini. Miren, hace poco, fue en 1986, Bergoglio se desplaza a Alemania de acuerdo con el nuevo superior en Argentina a fin de ceder espacio al nuevo régimen provincial dentro de una compañía dividida. En la Facultad Teológica Sankt Georgen de Frankfurt inicia su tesis doctoral con la obra Der Gegensatz. Bueno, el alemán debo estudiarlo, les cuento, de Romano Guardini. Romano Guardini es el autor que él estudia. Este señor de origen italiano, Romano Guardini, pero vivió toda su vida en Alemania y escribía en alemán. No dura mucho su estancia en Alemania en 1986. A los 9 meses regresa a Argentina sin finalizar la tesis. La razón, como dice su biógrafo Agustín Ibereit, fue escapar de la sensación de soledad experimentada en Alemania, dada su inclinación natural a la convivencia y a la vida de comunidad. Y una anécdota ya para terminar. Miren, no obstante, el estudio de la obra de Guardini le va a acompañar siempre hasta el punto de convertirse en su autor de referencia y el fundamento de su pensamiento social y eclesial. Cuando en 2011 presenta su dimisión, pasó carta de retiro, él ya había pasado la carta de retiro, pero no se la habían aceptado, presenta su dimisión obligatoria como arzobispo de Buenos Aires, le preguntan sobre su futuro, responde que a qué se va a dedicar, dice que él quiere terminar la tesis doctoral sobre Guardini. Bueno, ahí vemos algo de la personalidad de este señor, importante líder mundial. Les agradezco muchísimo la presentación que han hecho hasta el momento de 8 de las 21 leyes del liderazgo y cómo las estamos aplicando en el discurso. He querido comenzar por allí, por el liderazgo, poder y demás. El discurso, no es solamente qué tiene que decir el discurso, cuánto tiene que tener la introducción, qué debería llevar el desarrollo, la conclusión, qué conectores servirían, la parte mecánica, sino primero pensemos en el quién hace el discurso y antes de abordar exactamente el qué, ¿cierto? La metodología propia de la retórica. Entonces, la próxima vez se exponen los que no lo hayan hecho hoy. Por favor, cuando no puedan asistir o conectarse con la clase, envíen a mi correo. Ahí les envié el correo diespinosa@católica.edu.co con la justificación y si hay una excusa, pues adjuntarla. Les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por la preparación y por la atención.
Gracias, Buen fin de profe. semana. Hasta luego, luego. compañeros. Que estén bien. Escriban Chao. en el chat nombre completo y el código, por favor. Casi lo olvido. Gracias. Gracias, profe, muy amable. A ti, Freddy. Gracias. Bueno, excelente fin de semana. Nombre completo y código en el chat, por favor. Muchas gracias. Profe, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte, me presento.